Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Lo transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca y no olviden que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida como siempre a esta mesa, Paula. Muchas gracias, buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y Pepe, la primera noticia tiene que ver con algo sucedido en Egipto, que tiene relación con México, porque el pasado domingo un grupo de turistas mexicanos principalmente estaban en varios vehículos en el desierto blanco a 3 horas al suroeste, en automóvil del Cairo, y súbitamente se bajaron para hacer un picnic y de pronto apareció un helicóptero, les lanzó unos misiles y causó heridas a varias personas y además dejó varios muertos. Hay algunas imprecisiones en las cifras. Se ha establecido oficialmente que 2 turistas mexicanos murieron, pero hay otros 6 que también fallecieron. La ministra de Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, ha tomado el avión presidencial con familiares de algunas de las víctimas para establecer muy bien qué fue lo que ocurrió. Las autoridades egipcias, el gobierno del presidente Al-Sisi, ha dicho que hubo un error en las fuerzas de seguridad egipcias, que pensaron que se trataba de un grupo de islamistas, de radicales del Islam, y que por eso dispararon. Y aquí surgen varias preguntas, pero la primera es, ¿ponen esto en evidencia la falta de profesionalismo o de competencia de las fuerzas de seguridad egipcias o estos errores son previsibles? Bueno, definitivamente se trata de un evento absolutamente condenable, ¿no? Hemos hablado en este programa varias veces, ¿no?, de los riesgos inherentes a ese tipo de operaciones militares, no solamente por parte de Egipto, sino por parte de otros países, los ataques de drones, por ejemplo, ¿no? Por la particularidad de los ataques, porque muchas veces no hay confirmación desde el aire, no hay una posibilidad de reparación, no hay rendición de cuentas. Y en este caso particular yo creo que el gobierno de Egipto va a tener que explicar muchas cosas, ¿no? El presidente mexicano ha pedido una investigación exhaustiva y creo que es obviamente apropiado que así sea, porque han habido varias contradicciones. Por ejemplo, mencionaron inicialmente que bueno, fue un error, pero obedecía también al hecho de que este convoy de 4 vehículos todoterreno estaba en una zona aparentemente restringida, ¿no? Ya quedó claro por parte de la empresa de tours, ¿no?, Windows Egypt, Ventanas de Egipto, que estaban en una zona permitida, que habían publicado su itinerario en Facebook, que estaba firmado por el responsable de la policía turística. Entonces uno se pregunta cómo no hubo una comunicación entre la policía turística, ¿verdad?, y otras autoridades militares, ¿no? Se dice que estaban en una zona restringida porque había un operativo anti-ISIS, ¿no? Hay militantes islámicos que aparentemente habían cometido algún tipo de ataque previamente ahí. Nunca se le notificó a esta agencia de tours. Entonces yo creo que hay muchos elementos particulares de este caso que ameritan una investigación. Como bien dijiste, el gobierno mexicano ha confirmado la muerte de 2 mexicanos. El gobierno de Egipto habla de 8. Está por aclararse exactamente esas circunstancias. Hay varios heridos todavía en el hospital, que justamente la canciller acompaña a varios de los familiares para esa visita. Entonces yo creo que más allá de los riesgos inherentes a este tipo de operaciones que han sido muy cuestionadas por ser este cheque en blanco, porque no es posible reparar fatalidades en ese tipo de incidentes, sí hace falta que sea una investigación exhaustiva. La va a conducir el primer ministro de Egipto, y entonces yo creo que hasta ahí podremos realmente responder a todas las interrogantes que aún subsisten sobre este incidente terrible. Paula, y eso que el presidente Al-Sisi hace pocos días había remodelado su gabinete ministerial, había pedido la renuncia prácticamente a todos los ministros, ¿esto lo deja mal parado? Sí, lo que está sucediendo acá es que desde el golpe contra el general islamista Mohamed Morsi en 2013 ha cambiado el campo de batalla en esa región. Por más que Al-Sisi se esfuerce en combatir a los islamistas, en su momento estaban reducidos los grupos yihadistas, que no eran tantos, estaban reducidos sobre todo en la península del Sinaí. El 60% de los ataques y los combates con las fuerzas de seguridad se daban en la provincia del Sinaí. Pero desde que cayó el gobierno de Morsi, con la ofensiva de Al-Sisi contra estos grupos, no ha hecho más que alimentar el reclutamiento de jóvenes yihadistas que se suman y se siguen sumando a estos grupos extremistas que cometen atentados. Y ya no solo en el Sinaí, sino que se expande a otras fronteras. Esto es el nuevo escenario que sorprende, ¿no? Es como que ya puede suceder en cualquier lado en Egipto. Había un
había un territorio más o menos delimitado de ataques o de campo de batalla, ahora se extiende mucho más a una zona donde circulan los turistas, a una zona donde hay mucho contacto entre terroristas que se trasladan de Libia, donde también es un estado fallido y una situación allí fuera de control. Entonces, más allá de eso, de los esfuerzos del gobierno de al-Sisi, el campo de batalla se está agrandando y es uno de los nuevos desafíos que este caso repudiable de los turistas mexicanos encierra. Y aquí puede llegar a haber demandas por una parte y por otra la industria turística de Egipto queda bastante maltrecha, porque ¿quién se atreve a tomar un avión para ir a pasear cerca del Nilo? Que además ha habido algunos tours, como se diría en inglés, en esa zona que no son tan costosos. Realmente hay gente que con relativamente poco dinero puede hacer una excursión a algunas zonas cercanas al Nilo. Es cierto, y el golpe al gobierno y el golpe a las fuerzas de seguridad está acompañado de un golpe a la economía, porque el turismo, si bien ha decaído en los últimos 3 años, estaba empezando a repuntar. Las cifras del año 2014 apuntan a 7.500 millones de dólares en turismo, mientras que el 2013 eran de 5.900, o sea que es una industria que empezaba, o quizás también por los precios bajos, a recuperarse, y este tipo de informaciones y sobre todo la confusión a la hora de dar las versiones. Parece que hubiera 2 bandos en este momento en Egipto, el bando del gobierno, que dice que los turistas estaban rompiendo todas las reglas, que estaban en unos lugares no autorizados, y el bando de los que se oponen al gobierno dentro del mismo país, que hablan de esta gente que las fuerzas de seguridad dispararon sin ningún aviso, que no hay ninguna, digamos, coordinación entre las propias fuerzas de seguridad, que nadie está asumiendo la responsabilidad, que hay contradicciones en las versiones que han salido desde el punto de vista oficial. Es un golpe al Sisi y es una consecuencia también de lo que ha sido los últimos 4 años en Egipto, donde ha habido tanta transición y donde la insurgencia está llegando prácticamente al Cairo. Paula, a cambio de asunto, la revista Charlie Hebdo, publicación satírica francesa, sufrió una tragedia hace 9 meses, cuando 12 personas que trabajaban ahí, incluido el director, Charbot, que era caricaturista, pues fueron asesinados por unos extremistas del Islam. Pero ahora resulta que la revista Charlie Hebdo, y lo fueron además, desde luego injustamente, desproporcionadamente, porque habían publicado algunas caricaturas de Mahoma, haciendo sátira de Mahoma. Ahora, ¿qué pasa? Hace pocos días vimos en todo el mundo las fotografías de Aylan Kurdi, aquel niño sirio de 3 años, que yacía muerto en una playa turística turca, cuando después de que su padre y el resto de su familia trataran todos de huir a Europa huyendo de la guerra, pues Aylan falleció. Resulta que hoy publica la revista Charlie Hebdo 2 caricaturas que tienen que ver con la muerte de Aylan Kurdi. En una de ellas aparece el niño muerto en la misma playa, y detrás hay un letrero que dice bienvenidos inmigrantes. Repito, todo esto es una sátira, y dice bienvenidos inmigrantes, están cerca de su meta, están a punto de llegar, y luego aparece un símbolo de McDonald's, de la cadena de hamburguesas, y dice promo, 2 menús infantiles por el precio de 1. Esa es la primera caricatura. La segunda, aparece un hombre caminando sobre las aguas del mar, y también aparece un niño ahogado en esas mismas aguas, y un letrero que dice prueba de que Europa es cristiana. Los cristianos caminan sobre el agua, los niños musulmanes se hunden. ¿Son válidas estas caricaturas o se ha excedido Charlie Hebdo? Bueno, es el debate de siempre. Después del atentado de enero, donde murieron 12 personas entre reporteros y caricaturistas de esa revista, creo que la Charlie Hebdo se tuvo que redefinir o tomar una gran decisión. O cambiaban su estilo o seguían apostando a lo mismo. Yo creo que no solo que siguen apostando a lo mismo, sino que apuntan un poquitito más allá y siguen jugando con los límites. Es como que siempre rodean los límites de la provocación. Y bueno, realmente ese es su estilo, ¿no? En ese sentido la revista sigue provocando, sigue profundizando lo que es. A la vez, este semanario presenta unos desafíos muy importantes después de este atentado. Por un lado, ha triplicado sus ventas, vendía 60.000 ejemplares cuando sucedió el atentado, ahora vende 180.000, pero a la vez tiene serios problemas, escuchaba el otro día al director, tiene serios problemas para conseguir nuevos caricaturistas, porque los mejores del país
fueron asesinados en el atentado. Entonces, él contaba que recibe muchas colaboraciones, muchas propuestas de caricaturas, pero que no logran todavía restablecer la calidad que tenían antes, porque no se necesita solo ser un buen artista, sino se necesita tener una gran mirada política, una agudeza política y provocar hasta dónde están los límites. Así que creo que Charlie Hebdo está ahora en una nueva etapa, pero creo que sigue apostando a eso, a la provocación. Y bueno, es su estilo, siempre el debate va a estar. Bonillas. Todo es un conflicto. Si, nos preguntábamos justo cuando salió la imagen del niño ahogado si hacía bien la prensa en publicar esa imagen y que esa imagen le diera la vuelta al mundo. Ahora otra vez cuestionamos el derecho a ofender de Charlie Hebdo, el derecho a reproducir esas imágenes en este programa. Y creo que las caricaturas son horribles, pero es más horrible la realidad. Y el trabajo de Charlie Hebdo, cuyo director actual recibió un impacto de bala y hoy anda con unos guardaespaldas que prácticamente lo rodean a toda hora, es peor que esas caricaturas. La realidad de los antiinmigrantes, la realidad de las razones por las cuales está huyendo esta gente de sus países y cómo ha fragmentado tanto esta ideología de Europa también es horrible. Entonces creo que esto no es un manual de estilo ni es una revista de moda, es un medio de comunicación que está hecho para la protesta y la sátira y está haciendo su trabajo y creo que eso es meritorio. Pepe López Zamorano, ¿está haciendo su trabajo Charlie Hebdo? No sé si comparto totalmente la opinión de Muni en este aspecto. Raya. Como periodistas yo entiendo que hay una inclinación natural a no aceptar que haya esos límites, ¿no? A que no hay libretos preestablecidos, no hay dogmas, no debería haber autocensura, no debería haber un tema tabú, de todo podemos hablar y todo podemos discutir mientras lo hagas de manera civilizada. Obviamente Charlie Hebdo lo está haciendo en su medio, ¿no? Dicho lo cual, yo sí creo que hay mensajes que puedes mandar de manera diferente y no necesariamente utilizar a un menor, ¿no? A un niño de 3 años, para este tipo de mensajes. Porque además las caricaturas, si nos vamos a la especificidad de las caricaturas, tienen interpretaciones múltiples, ¿no? Algunos interpretan al niño ahogado donde estaba McDonald's como que es una crítica al consumismo de Europa, leí una interpretación. Yo la interpreté de una manera totalmente diferente, ¿no? Como que un niño se ahoga porque va buscando el consumismo de Europa que no tiene en su propio país, ¿no? Entonces yo creo que cuando creas estas zonas de comunicación no controlada en la comunicación visual, gráfica o de mensajes escritos o lo que sea, creas una posibilidad de conflicto mayor que el que pretende supuestamente subrayar. Yo creo que sí debe haber en este caso un límite del decoro. Yo pienso en el padre de este menor, ¿no? En la tragedia familiar que eso representó, en las múltiples percepciones que se pueden tener de esta realidad y decir lo que puedes decir si hay hipocresía de Europa de tratar de una manera a los cristianos que pueden caminar sobre el agua mientras que los musulmanes se ahogan, como sugería la segunda caricatura. Probablemente lo puedes decir de muchas otras maneras. Creo que fue una elección pésima del tema y me parece que podrías decir lo mismo de otra manera. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paula, el diario Clarín, su periódico, publica, como toda la prensa argentina y mucha prensa internacional, una noticia que llama bastante la atención y tiene que ver con la guerra de las Malvinas, el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas o Islas Falkland, como llaman los ingleses. Y resulta que se han conocido unos informes revelados por Agustín Rossi, el ministro de Defensa, según los cuales muchos soldados argentinos que estaban allá combatiendo sufrieron torturas. Algunos por congelamiento, a otros los ponían boca abajo contra la arena de la playa y los dejaban horas enteras, a otros los pateaban, los estaqueaban. ¿Qué puede ocurrir con esta denuncia a estas alturas, 33 años después? Bueno, mira, Juan Carlos, lo que muestra esto primero es que son muy difíciles de cerrar las heridas de guerra y sobre todo de una guerra que fue llevada adelante por una de las dictaduras más sangrientas del mundo, ¿no? que terminó con 30.000 personas. Esta situación más o menos lo cuento de dónde viene. Los soldados, después de que volvieron de Malvinas, denunciaron que habían sido torturados después de la reinstalación de la democracia en el 83, denunciaron la justicia que habían sido torturados, que habían sufrido todo este tipo de vejaciones que vos contabas, cuando estaban mal vestidos, sin botas, los hacían tener con los pies descalzos en las trincheras, cuando ellos escapaban porque tenían hambre, salían de la trinchera para buscar comida porque realmente tenían hambre, los castigaban, los estaqueaban, los dejaran horas y horas en el hielo. Bueno, este tipo de vejaciones lo denunciaron a la justicia, avanzó en la justicia hasta que finalmente llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema en febrero de este año dijo no, el asunto prescribió, hace 33 años que sucedió la guerra, esto
esta causa ya prescribió. Esto fue realmente un golpe para todos, no solo para los soldados, sino para el pueblo argentino. Ahí la presidenta Cristina Kirchner lo que hizo fue mandar a desclasificar los documentos del ejército en ese momento y que ahora salieron a la luz avalando y reconociendo que había sucedido eso. Esto es una situación que los militares, por supuesto, trataron de ocultar hasta último momento. Era una dictadura que se debilitaba en ese momento. Lo último que hubieran querido que sucediera es que salieran a la luz estos temas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vos me decís el futuro. ¿Para qué sirve esto? Bueno, los soldados involucrados en estas denuncias lo que hicieron fueron tomar todas estos nuevos testimonios, estos nuevos documentos y la presentaron aquí en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en este organismo comience a investigar el tema. Ellos lo que argumentan es que hubo negación de justicia, es decir, que la Corte Suprema Argentina y la justicia argentina les negó ser escuchados. Entonces comienza ahora un nuevo proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede llegar a ser largo, pero ojalá que contribuya a que este caso se cierren las heridas de la guerra de la mejor manera, que es con una justicia y con un fallo sobre este tema. Llaman la atención dos temas. Uno es que se haya demorado tanto en salir a la luz este asunto, lo que demuestra que no solamente fue la tortura, sino la política de encubrimiento, lo que ha tenido más allá de la dictadura militar y en años de democracia ha tenido éxito en la medida en que no ha salido después de por años las quejas que ha recibido el gobierno por parte de los militares. Lo segundo es que no es muy común que se abran archivos oficiales de las fuerzas militares con sus propias fuerzas militares. Generalmente lo que hemos visto en muchos países de América Latina son denuncias de los abusos de las fuerzas militares con los civiles. Y en esto yo creo que es un precedente interesante para otros países que puedan abrir esos archivos y analizar realmente lo que ha pasado dentro de estas fuertes y en muchos casos sangrientas fuerzas militares en América Latina. Cambio de tema, Pepe, hay elecciones aquí en Estados Unidos dentro de 14 meses, en noviembre del año entrante. En el bando del Partido Demócrata todavía sigue encabezando las encuestas Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado. En el lado republicano está de primero el señor Donald Trump, de quien siempre decimos que no vamos a seguir hablando, pero tenemos que seguir hablando. Y ahora seguiremos hablando, Juan Carlos. Seguiremos hablando. Ahora resulta que hay 17 precandidatos republicanos. Y el diario The New York Times hoy y CBS News publican el último sondeo. Y lo llamativo es esto, hablando de esos 17. El señor Donald Trump tiene el 27% del respaldo ciudadano. A principios de agosto tenía el 24%. Y en el segundo lugar ahora aparece Ben Carson, un neurocirujano afroamericano, autor de libros, célebre porque en una cirugía logró separar con éxito por la cabeza, por el cerebro a 2 siameses. El señor Carson tiene el 23%, es decir, está solo 4 puntos por debajo de Donald Trump, pero es que además a principios de agosto tenía solo el 6%. ¿Qué va a pasar con Carson? ¿Qué explica este fenómeno? Cada vez que veo a Ben Carson en la televisión saco mi cámara porque estoy seguro que su ascenso desafía las leyes de la gravedad. Entiendo que haya un sentimiento anti-establishment en Estados Unidos. Entiendo que los aspirantes que no están vistos como políticos tradicionales en el campo republicano, que son Donald Trump y el propio Ben Carson, y que en el lado demócrata Bernie Sanders, que es muy sui generis, no es el político típico, ¿no?, que tienes aquí en Estados Unidos, es un socialista de Vermont, ¿no?, tengan algún ascenso, porque bueno, probablemente hay un sentido de frustración de parte del electorado, ¿no? Pero que haya dos personas con personalidades tan contrastantes y tan opuestas como es el grandilocuente y locuaz Donald Trump, ¿no?, una personalidad más allá de cualquier otra, ¿no?, que con una lógica de entretenimiento, ¿no?, y desafiante y ofensivo, etcétera, con una persona que tienes dificultad para escucharle las respuestas, ¿no? Le tienes que subir al control remoto para ver qué respuesta dijo, ¿no? De que tiene un carácter totalmente opuesto a Trump, tengan de alguna manera este tipo de equivalencia, ¿no?, para un electorado que por lo visto está absolutamente confundido, ¿no? Sí. Si no sabíamos que era el Partido Republicano antes de este proceso electoral, porque había el Partido Republicano de los que querían la migración y luego el de antiinmigrante, ahora estamos más confundidos, ¿no?, creo yo, ¿no? Evidentemente eso se va a resolver de alguna manera. Sigo creyendo que Donald Trump, a riesgo de que después pongan este veto, no va a ser el nominado. Ahora me puedo equivocar porque estamos viendo que hay una parte del electorado republicano muy fuerte, ¿no?, que está apoyándolo, ¿no? Evidentemente no creo que vaya a llegar a la presidencia jamás. Creo que va a ganar algún demócrata muy probablemente si él resulta. Pero evidentemente es un espectáculo impresionante ver a estos dos contrastes en la escena pública. Nos queda un minuto y Jeb Bush, exgobernador de la Florida, tiene solamente el 6% en este sondeo. ¿Jeb qué? ¿Realmente
absolutamente nadie habla de Jeb Bush en estos días. Yo creo que detrás de lo de Ben Carson hay una estrategia por parte del Partido Republicano, demostrar que existe un señor que es un outsider, que es una persona por fuera del establecimiento político, pero racional. Y eso ha tenido bastante eco entre los votantes, por lo menos en esta etapa temprana de la campaña. 30 segundos, Pablo Lugo. Yo lo que creo que Carson es la contracara de Trump en ese sentido. Es grandilocuente, es un showman. En cambio, Carson, que es un neurocirujano académico, es tranquilo, es carismático, explica muy bien las cosas, muy sencillo, y a la vez es neurocirujano. ¿Vos sabías que la neurocirugía es la profesión más respetada del mundo? Bueno, ahí puede haber una de las claves. Algunas claves. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 a despedirnos porque se acabó el tiempo. Paula Lugones, gracias por haber estado aquí. José López Zamorano y Muni Jensen. Ya ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.